Hola nuevamente, mi nombre es Rosy Cohen Cohen y vamos a hablar de los textos que corresponden a la lectura número 4, llamada Dignitatis Humanae sobre la libertad humana. El primer texto se titula El derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. Y como subtítulo de este texto tenemos objeto y fundamento de la libertad religiosa y la libertad religiosa y la vinculación del hombre con Dios. Las dos ideas principales del texto son que la dignidad humana es un fundamento de la libertad religiosa y que la verdad religiosa también penetra el alma de todos y termina por unirnos. Básicamente que todo está conectado. Este texto habla sobre cómo, además de la Declaración Nostra Aetate, el Concilio Vaticano II promulgó la Dignitatis Humanae, que es una declaración sobre la libertad religiosa, la cual comienza recalcando el hecho indudable de que hoy en día los hombres se han vuelto cada vez más conscientes de la dignidad de las personas y con ello ha aumentado el número de aquellos que exigen ser libres y de usar su propio criterio y de satisfacerse a ellos mismos con lo que ellos quieren y darse a respetar y valorarse. Dicha exigencia de libertad se refiere sobre todo al libre ejercicio de la religión en la sociedad, el anhelo que siendo conforme a la verdad y la justicia secunda al concilio, utilizando la tradición y doctrina de la Iglesia como fundamento. Básicamente lo que quiere es que cada quien pueda ejercer su religión sin miedo, sin angustia y con completa libertad de ejercerla como esta persona lo quiera hacer. En esta declaración el concilio profesa que todos los hombres están obligados a buscar la verdad en lo que se refiere a Dios y una vez conocida abrazarla y practicarla. Este deber une la conciencia de los hombres. Sin embargo, la verdad no se impone de estricta manera, sino que termina por penetrar el alma de todos. Al tratar esta verdad religiosa, el concilio desarrolla la doctrina de los últimos pontífices sobre los derechos inviolables de la persona y el ordenamiento jurídico de la sociedad. Cuando pasamos al segundo texto, este se titula La libertad de las comunidades religiosas, la libertad religiosa de la familia, la promoción de la libertad religiosa y los límites de ella. Las dos ideas principales de este texto se podría decir que son cómo la inmunidad de coacción es tan importante en la búsqueda de la verdad religiosa y la importancia de las condiciones adecuadas para el reconocimiento de los dictámenes de la ley divina. Un resumen de dicho texto sería que el concilio en la declaración antes mencionada, Dignitatis Humanae, declara que la persona tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en estar inmunes de coacción, que alguien me obligue a poder ser, a qué religión llevar a cabo o qué religión no llevar a cabo, sino yo tener la libertad de escoger la religión que yo quiera y poderla llevar a cabo como a mí me parezca adecuado. Que no me obliguen a obrar en contra de mi voluntad y de mi conciencia, ni que se me impide que obre necesariamente conforme a ella. Este derecho está fundamentado en la dignidad misma del ser humano y debe ser reconocida en el ordenamiento jurídico, de tal manera que se convierte en un derecho civil. Todos los hombres, por tener razón y voluntad, están impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad, a aceptar la verdad conocida y a disponer de su vida según las exigencias que esta verdad plantee y lo que esta persona o piense, busque o quiera. La verdad, sin embargo, es que esta verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad humana, que sea de una manera libre de investigación, basada en la educación y en el diálogo. Para así hacerlo de una forma más fácil, sencilla y bien hecha. Y por eso el derecho a la libertad religiosa se funda en la misma naturaleza del hombre. El tercer texto se titula La doctrina de la libertad religiosa, ahondando en sus raíces en la revelación, la libertad del acto de fe y el comportamiento de Cristo y de los apóstoles. Las dos ideas principales del texto son que la libertad religiosa es individual, pero también se reconoce cuando se actúa en común y que la importancia de esto sería ponerle pues las fronteras y los límites actuando en esto. Este texto habla sobre cómo la religión consiste en los actos internos voluntarios y libres, por lo que el hombre se relaciona con Dios, los cuales no pueden ser mandados ni prohibidos.
como yo me relacione con Dios, nadie me puede decir cómo si hacerlo o no hacerlo. Es algo mío y con Él y nadie más se puede involucrar. Es algo demasiado interno. También la naturaleza social del hombre exige que ellos o nosotros profesemos nuestra religión de forma comunitaria, porque la libertad religiosa compete a las personas individualmente, pero también se debe de actuar con ellas en común, que yo mi religión la practico de manera sola, pero también la practico con toda mi comunidad. Entonces, no nada más compete a una persona, compete a muchas. Y con tal de que no se violen las exigencias del orden público, cada comunidad debe de ser libre de ordenar su vida según sus principios religiosos, de enseñar su fe siempre y cuando no sea por medio de que alguien lo esté obligando o de una persuasión que sea deshonesta, con mala fe, con dolo, sino simplemente lo que la persona busca. Y cada familiar tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa bajo la dirección de los padres y decidir si llevar la dirección que llevaron los padres o tomar otra. También menciona que la libertad religiosa se ejerce en sociedad y es por ello que su uso está sujeto a normas que lo regulan, siendo así que el Concilio del Vaticano II exhorta que a todos esmerarse en forma de genuina libertad y en bondad de unos con los otros. Y por último, el cuarto texto se titula La Iglesia sigue los pasos de Cristo y los apóstoles, la libertad de la Iglesia, sus obligaciones y una pequeña conclusión de todo lo mencionado. Las dos ideas principales del texto son la importancia de la voluntad y libertad en el acto de fe y cómo Cristo, los apóstoles y la Iglesia son ejemplos de tolerancia ante la libertad religiosa. En ello se menciona que el concilio encuentra el fundamento de la libertad religiosa en la divina revelación que manifiesta la dignidad humana en toda su amplitud y la actitud de Cristo respecto a la libertad del hombre en la obligación de creer en la palabra de Dios. El texto habla de la libertad del acto de fe, que es uno de los principios más importantes de la doctrina católica, en donde el hombre debe responder voluntariamente a Dios y por tanto está totalmente de acuerdo con la fe a la que nadie puede ser obligado a practicar contra su voluntad. Esto es ejemplificado en el texto de Cristo, cuando atrajo pacientemente a sus discípulos y nunca ejerció ninguna obligación sobre ellos o una coacción que haga que ellos se sientan obligados a llevar a cabo esto, sino que todavía ellos contradecían a los apóstoles y a la iglesia en sí. El texto concluye mencionando que la Iglesia, como todos, tiene la obligación de enseñar, tratar con amor, prudencia y paciencia a quien lo rodea, y que el concilio exhorta a considerar cuán importante es la libertad religiosa. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos a la siguiente.